Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todas las personas que se van conectando en este curso internacional virtual, Teorías de la Formación. En esta ocasión vamos a estar con el profesor Leonardo. Bienvenidos y bienvenidas quienes se conectan de las escuelas normales superiores del país, quienes se conectan desde fuera del país, quienes hacen parte de los dos pregrados en pedagogía que tiene el país, quienes hacen parte de otros programas de pregrado y de posgrado en otras universidades. Todos sean bienvenidos. Antes de darle pues la palabra al profesor Alexander, quien va a ser la persona que va a acompañar en esta tarde al profesor Leonardo, eh, quiero recordarles que ustedes pueden diligenciar la asistencia en el enlace que aparece en el chat. Quienes se conectan de otros programas pueden hacerlo de manera voluntaria, pero quienes pertenecen a los pregrados en pedagogía deben siempre registrar allí su asistencia. También les dejo en el chat el enlace de la programación para que ustedes puedan hacerle seguimiento al curso internacional virtual. También les voy a dejar en el chat, les voy a dejar en la carpeta de Drive con el acceso a las lecturas que los profesores a cargo van a estar compartiendo en este curso. Entonces estén pendientes del chat y recuerden que cuando los profesores lo dispongan, ustedes pueden participar y levantar la mano en la opción que hay en la parte inferior del Zoom, un icono que es un corazón y que dice reaccionar o react. Ahí pueden levantar la mano y les estaremos otorgando los permisos para hablar y para abrir la cámara, o pueden escribir por el chat. Recuerden que la dinámica de estas sesiones la pautan los profesores que están a cargo, entonces pues también estaremos atentos a cómo ustedes quieran dinamizar esta sesión. Reitero mi agradecimiento por su conexión, por su puntualidad, por la participación. Recuerden que a más tardar pasado mañana la grabación de esta sesión queda en el canal de la Facultad de Educación, en el canal de YouTube y también pues por las redes sociales del programa que ahora se las vamos a compartir, quedarán montadas. Entonces, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Profesor Alexander, tiene la palabra para que posteriormente esté a cargo de la sesión el profesor Leonardo. Muchas gracias. No, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, profesora Laura. Solo indicar que esta es ya la cuarta sesión del curso Teorías de la Formación. Hoy nos acompaña el profesor Leonardo Severo, como ya todos creo, todos y todas creo que ya lo conocen. Solo reiterar como las pautas de funcionamiento el día de hoy. Tanto el profesor eh, Renato como el profesor Leonardo están de acuerdo con que en el momento que sea necesario hacer aclaraciones, pues solicitemos esas aclaraciones. Yo voy a estar pendiente si alguien hace alguna pregunta en el chat para comunicársela al profesor Leonardo. Y bueno, básicamente eso. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por conectarse y muchas gracias al profesor Leonardo, por supuesto. Adelante. Muchas gracias, profesor Alexander, profesora Laura, por la presentación. Buenas tardes a todas las personas presentes. Otra vez les saludo desde Brasil. Hoy un día muy ensolarado por acá en João Pessoa. Tuvimos por la mañana en nuestra universidad una actividad de formación permanente para los maestros de la educación básica. Fue una ocasión donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de pedagogía pudieron conocer un poco más sobre las realidades de las escuelas y reflexionar sobre este complejo trabajo intergeneracional o intergeneracional que es
la decisión curricular bajo una mirada sobre qué se puede aportar desde una institución tan históricamente alejada de la vida de estas personas, de los estudiantes en sus cotidianos contemporáneos, para plantearles una propuesta de formación que sea significativa. Y esto me generó cuando pensaba en la conducción de nuestra charla sobre Comenius, en qué sentido nos hace recurrir a un clásico del siglo XVI, de la historia de la pedagogía, para entender la problemática de la formación, estando nosotros a casi 400 años, un poco menos que eso, desde su nacimiento y su producción filosófica. Entonces, esta es una buena pregunta para iniciar un diálogo con la producción, el autor y su zeitgeist, o sea, su espíritu, o mejor, el espíritu de la época que se transfigura en el modo como el autor o como el pensador captura determinados elementos de su realidad para producir una forma de racionalizarlos, de exponerlos por medio de un conjunto de obras que fueron recompiladas en el siglo XIX, casi después de 200 años de la muerte de Comenius, porque mucho de su documentación se perdió bajo los efectos del tiempo. Así que estamos a dialogar con un pensador que se inserta en la historia de la pedagogía como una de las referencias más seminales para la producción del conocimiento pedagógico, como un resultado o como una síntesis de una reflexión sobre en qué medida la educación puede servir a unos fines de desarrollo o de formación humana para que ella pueda constituirse como un medio o un aporte a la condición ontológica del sujeto en el caso de Comenius y su contexto histórico, a perfeccionarse y con esto llegar a ser el espejo o el reflejo del propio Dios como la imagen de la perfección. Y bueno, recogiendo a la obra de Comenius, que es muy vasta, como les decía yo, hay muchísimas inserciones que todavía hacen sentido cuando problematizamos qué expectativas sociales recaen sobre la escuela o sobre el trabajo de quien enseña para atender a un llamado generacional de cuidado para que las nuevas generaciones tengan condición de entender un mundo que preexiste antes de ellas mismas, de estas personas mismas, y con esto tengan herramientas de ubicarse en una realidad que exige la capacidad de pensar, la capacidad de establecer un marco racional para las cosas. Bueno, entonces lo que yo voy a les proponer en esta tarde es un acercamiento al pensamiento pedagógico comeniano. Desde luego diciendo que en Brasil hoy todavía no es más tan común que se estudie Comenius en el grado de pedagogía, sino algo
de referencia muy en passant en didáctica, pero como no tenemos en nuestro contexto nacional la tradición de estudios sobre las bases pedagógicas o las bases de construcción del pensamiento pedagógico, todavía no se habla o no se estudia Comenius cómo se debería para recuperar el hilo de la pedagogía como un saber itinerante de la historia que contexto, que responde a la necesidad de equipar los sujetos que deciden enseñar bajo una expectativa o una perspectiva de cuidado intergeneracional. Este es un punto que marca toda la producción, o en gran parte la producción de la pedagogía moderna, que se puede decir o se puede llamar de una pedagogía del cuidado intergeneracional, de una decisión histórica que se hace bajo una mirada de transformación del régimen social desde las concepciones medievales para un horizonte que se abre con la modernidad, después de todo un movimiento renacentista donde se inserta, por supuesto, Comenius y su comunidad epistémica en este contexto de emergencia de una crítica al teocentrismo y de la posibilidad de encuentro del humano consigo mismo como forma de conexión con el divino. O sea, la teoría, la autorización sobre la pedagogía, que no es propiamente la pedagogía, pero sino la educación y la didáctica, en Comenius, como también en otros autores que desde esta línea desarrollan reflexiones sobre la pedagogía en el siglo XVI, XVII, XVIII, conservan este intento de generar una pedagogía que sea capaz de interpretar lo que una generación desea que otra incorpore como forma de perfeccionar lo que se interpreta como límite o como condición imposibilitadora para el alcance de la autonomía humana como reflejo de su capacidad de producir su propia, del humano construir a sí mismo en el mundo por medio de una acción más racional y más inteligible, ¿no? Bueno, entre estas tantas obras de Comenius, sí. Profesor Leonardo, Sí. lo que voy a, digamos, autorizarme a hacer un poco de espejo Sí, por favor. con lo que estaba planteando. Pues lo que estás diciendo sobre el uso de Comenio en las facultades de educación, en los programas de pedagogía o de licenciatura, como decimos aquí en Colombia, eh, eso me parece muy interesante porque el profesor Juan Felipe Garcés dice que a Comenio realmente no lo leemos, que hacemos nos referimos a él escasamente para decir que la didáctica comienza con Exactamente. Comenio, o que pues, si necesitamos mirar algunos orígenes de la didáctica, pues vamos a Comenio, y dice el profesor Juan Felipe que como que nos saltamos por lo menos los 10 primeros capítulos por ejemplo, de la didáctica magna, que son capítulos sobre antropología. Y Sí, entonces, al reducir a Comenio a la didáctica, nos perdemos la posibilidad de pensar las bases antropológicas de la pedagogía que están en la obra de Comenio. Y nosotros creíamos
que eso era como un defecto nuestro, que era un defecto de la formación en Colombia. Pero usted nos está contando que es muy similar en Brasil. No leer realmente a Comenio, atribuirle que la didáctica, pero, eh, pero perderse también de la posibilidad de ir a las bases de la pedagogía a partir de los pensadores que nos han dado luces. Profesor, se cortó un poquito en el final, así que su última frase no la he podido No, escuchar. no, profesor, es lo mismo Vale. que no leemos a Que la Comenio, didáctica ha sido... lo, lo ponemos del lado de la didáctica y nos perdemos todo lo que la dimensión antropológica que hay en la obra de Comenio y que nos sirve de base para seguir pensando la pedagogía. Exactamente. Incluso se dice que Comenio sería el padre de la pedagogía moderna. Yo, con mis investigaciones, no tengo concordancia con esta afirmación porque aunque estamos delante de un pensador que ha reflexionado sobre los fines de la educación desde una perspectiva metafísica de encuentro entre el humano y su capacidad de establecer un marco racional sobre sí mismo que le acerca de Dios, porque si el hombre es el imagen de Dios, él debe ser educado para encontrarse a sí mismo por medio de la razón. O sea, la razón es el hilo que conecta el hombre a Dios, fuente de todo el conocimiento. O sea, Dios proporcionaría el conocimiento al hombre por medio de las cosas mismas que están dispuestas a la inteligencia o la inteligibilidad, si no queremos hablar de inteligencia, porque todavía esta categoría no está puesta en este abordaje. Y claro que esto refleja todo un sistema de creencias de una época, ¿no? Y bueno, ¿por qué yo no veo a Comenius como el padre de la pedagogía? Porque, de hecho, su obra más fuerte es Didáctica Magna. A mí me parece que tres obras fundamentales de Comenius que tenemos que saber son Didáctica Magna, especialmente sus primeras partes, Escola Ludus, que no sé cómo se tradució en español, pero que puede ser como la escuela de la infancia, no sé. Y la reforma, la consulta general para la reforma de todas las cosas. Ese es el título de una de las obras que Comenius ha escrito ya más amadurecido. Él ha escrito muchísimas obras, ha sido un insistente en la defensa de una concepción de mundo donde la educación tenía un papel central, un rol central para una transición que no era solamente religiosa, porque sabemos que Comenius se vincula a la reforma protestante. Él es de una comunidad religiosa llamada Hermanos Moravios, que actuaba en la región de la Moravia, que hoy está en el territorio de la República Checa, y falleció en Ámsterdam. Y este engajamiento de Comenius con el proceso reformatorio o reformista
pre-reformista incluso, se refleja muy claramente en su forma de representar el poder de la educación como un acto humano para alcanzar el divino. Y en la didáctica magna hay un intento de traducir estos fines de alcance de la perfección humana por medio de la educación en un conjunto de orientaciones muy pulverizadas que van desde la organización de los espacios, a las formas de comunicación, al ordenamiento de los contenidos, a las formas de preparar recursos de enseñanza. O sea, es un conjunto de orientaciones didácticas que le ubica como un referente seminal para la historia de la didáctica, pero no propiamente de la pedagogía, aunque tengamos en su producción las raíces de un pensamiento pedagógico moderno. Pero esta expresión de una teoría pedagógica solamente se va a alcanzar un poco más adelante con Kant y con Herbart. En Comenius tenemos la protoforma de la pedagogía y creo, profesor Alexander, que por ser una protoforma de pedagogía que se encuentre entre la reflexión, entre la didáctica, la antropología y el metasistema religioso. En esta conjunción tenemos ahí la protoforma de una pedagogía misma que se va a sublimar en las obras posteriores de Kant y de Herbart. Entonces, estas son tres de las principales obras y les hemos sugerido la lectura de Didáctica Magna de partes que les han llamado la atención más abiertamente, porque la lectura extensiva de la totalidad del texto sería, claro, un tanto difícil, y creo que ni mismo Comenius les iba a recomendar, porque su sensibilidad didáctica era de un nivel muy curioso para la época en que su proyección de pedagogía y de didáctica fue hecha. Bueno, yo les voy a proyectar ahora una imagen, a ver cómo va acá, que creo que puede ayudar un poco a acompañar estas reflexiones. A ver. Bueno, no sé, por alguna razón el sistema no me permite. Bueno, ahora sí, tal vez. Bueno, ahora sí. Entonces, les presento en esta pantalla nuestro personaje de hoy, Comenius, ¿no? Entonces, como les decía, nació en la región de Moravia en marzo de 1592 y falleció en Ámsterdam en 15 de noviembre de 1670. Comenius fue profesor y rector en las ciudades de Pierrot-Fulnek y Moravia hasta el inicio de la Guerra de los 30 años, cuando el ejército del Sacro Imperio envió al exilio a los habitantes de Moravia. Se estableció en Leszno, Polonia, y como obispo de los hermanos moravios, ayudó a mantener la unidad de su grupo. En 1638 fue invitado a Suecia para participar de las reformas educativas. Se puede decir que, aunque su obra haya sido ampliamente difundida en Europa, Franco Cambi, un historiador de la pedagogía de los más
conocidos en nuestros estudios, nos dice que Didáctica Magna fue un libro de, no sé si hay en español esta palabra, de cabecera, que es como un móvil que está al lado de la cama. Así llamamos acá en Brasil de cabecera. Entonces es un libro de cabecera, fue un libro de cabecera para muchos nobles y figuras políticas de esta época, pero sus ideas nunca implicaron efectivamente una reforma educacional en un país. El gobierno inglés le hizo una invitación similar, pero en 1641, poco antes de que se estallara la guerra civil inglesa, se marchó de la isla volviendo a Suecia, donde trabajó hasta 1648. Después pasó a Polonia, Hungría y Holanda. Bueno, estos son los 3 libros de los cuales les he hablado y que les recomiendo en términos de cultura general para un vistazo, una lectura de las partes introductorias, conclusivas, porque aquí tenemos un testamento de un precursor de nuestro campo que se preocupó con la sistematización del proceso educativo escolar en términos de que alguien lo pudiera aplicar por medio de un proceso de apropiación personal. Esto nadie lo había hecho antes. O sea, Comenius inaugura propiamente la didáctica, aunque en general no suele ser común que se reconozca que la didáctica en Comenius tiene un par, que es la matética. O sea, la didáctica como la arte de la enseñanza y la matética como el arte del aprendizaje. Y estos 2 componentes básicos del sistema pedagógico comeniano estarían involucrados por una pansofía, o sea, una concepción de mundo educador, de múltiples aprendizajes que se vuelven posibilidades formativas para un sujeto que debe aprenderse desde la infancia hasta la muerte. Porque cuando Comenius piensa la sociedad pansófica, él hace una comparación con los meses del año para nos decir que la educación tiene que comenzar muy breve y tiene que ir hasta lejos, alcanzando todos de todas las formas. Y bueno, ya llegaremos a este punto. Bueno, entonces, este autor se ancla en una visión de que las cosas siguen una orden natural. Por lo tanto, los estudiantes podrán ir a ser conducidos en la escuela a cualquier altura de lo saber, desde que haya un ordenamiento que torne posible la conducción intencional por el enseñante, que puede ser un tutor, un maestro, incluso los padres, porque la escuela de la infancia, que es la primera escuela de la perspectiva pansófica, es una escuela privada de ámbito familiar. Es un libro que se abre a lectura de distintos públicos en esta perspectiva de articulación de diferentes espacios educativos. Si el estudiante o la persona no llegó a tener éxito, esto no se debe a falta de inteligencia, pero a falta de estímulos y condiciones
que proporcionen llegar hasta este logro. O sea, en otros términos, si un alumno no aprende, las escuelas y las personas adultas son las responsables por eso. Son responsables porque si hay una pedagogía, si hay una didáctica, esta tiene que servir a todos, sin utilizar métodos duros, oscuros, confusos, que sean incapaces de hacerlo, o que sean demasiadamente violentos, como Comenius criticaba la educación humanista que se practicaba tradicionalmente, ¿no? Entonces, el autor defiende que el empleo del método, de un método natural por los profesores sería como que mucho más fácil para y rápido que el empleo de los métodos tradicionales que se caracterizaban por una disciplina física y una imposición del castigo como constantes, intensas. Esta facilidad y esta rapidez van a derivar de los fundamentos que el educador moviliza para estructurar su proceso de enseñanza, ¿no? Pues entonces, teniendo esto en vista, se hace necesario que nos debrucemos un poco sobre lo que Comenius designa como orden natural o gradación natural de las cosas, ya que su método se caracteriza como natural. Ese es el primer punto para llegarnos a la idea de la pansofia o pansofía y la perspectiva de formación como el proceso permanente de educación que se hace a lo largo de toda la vida para la búsqueda de la perfección humana. Bueno, entonces, Cambi, este historiador que les decía en el libro Historia de la Pedagogía, destaca que Comenius se sirve de una especie de metáfora natural como una forma discursiva que nos lleva a pensar que el trabajo de la enseñanza debe imitar miméticamente las leyes naturales, atendiendo a niveles progresivos y graduales de complejidad. Y es por medio de la providencia divina de la cual la naturaleza es la extensión, ¿no? Por supuesto, que cada cosa criada se encuentra con una determinada finalidad, con una determinada especificidad, con todo, puesto que esto implicaría una injusta imperfección para estas criaturas, encontrarse privadas de los medios para alcanzar sus fines. La providencia de Dios prescribe entonces a estas personas algunos auxilios para lograr estos fines, que son los auxilios educativos. Resta algo aún más relevante do que los fines y los medios naturales a las criaturas, que es la inclinación nata o innata o una especie de instinto natural con que la providencia divina también ha destinado cada cosa a procurar por los fines que les han prescrito, ¿sabes? O sea, fines que en la hipótesis de que dejaron de ser perseguidos por la criatura, inducen su sufrimiento, su desaparecimiento, su muerte. O sea, en síntesis se dice en Schola Ludens, en la primera parte de Schola Ludens, que
en fase de la absoluta armonía con la cual la providencia natural definió los fines de las cosas, los medios y la inclinación de cada cosa tener una función en la naturaleza. Es función humana conservar el estado y la integridad de cada cosa, por lo tanto, es deber humano conocerla. Así, el humano lidará con la verdad que se encuentra en la naturaleza y que se puede acceder o accesar por medio del desarrollo racional de las herramientas del pensamiento, que es la única forma de alcanzar la plenitud del sujeto, que es una dimensión de la formación acá en Comenius, ¿no? Entonces, Comenius nos instiga a preguntar, entonces, ¿qué se puede hacer mientras este humano está en esta tierra? En esta tierra que él debe entender, conocer, preservar, para entonces perfeccionarse y llegar hasta la condición de reflejo de Dios. Bueno, la respuesta de Comenius para esta pregunta es crucial y conocida, ¿no? Es el remedio para el corrompimiento humano. Sería encontrar el principio natural que la sociedad le quita. Le quita por medio de todas las formas de ininteligibilidad, como por ejemplo la religión católica, que tenía como característica esencial de rito el poder concentrado en el sacerdote, de modo que la enseñanza destinada a las poquísimas personas que tenían esta posibilidad del sistema de estratificación social, tampoco las permitía conocer a las escrituras, porque no tenían la posibilidad de aprender su propia lengua vernácula, su lengua materna, sino latín. Así que este corrompimiento del humano también acontecía en el ámbito de la cultura erudita. Así que Comenius critica el humanismo católico y defiende una perspectiva de instrucción popular donde las personas tengan posibilidad de desarrollar herramientas para operar en la naturaleza y conquistar esta perspectiva de plenitud, ¿no? La naturaleza es espejo de la providencia humana aquí en esta perspectiva. Así que el trabajo educativo empieza en estudiar esta naturaleza de las cosas, establecer fracciones o porciones de la realidad que puedan ser ordenadas desde los aspectos más sencillos hasta los más complejos, que es el gran salto didáctico que tenemos en Comenius con la idea de gradación o de progresividad del aprendizaje, ¿no? La gradación sería el devenir natural que es desencadenado o accionado por el maestre en los estudiantes, que pueden ser conducidos a cualquier altura del saber. Así como ocurre a todo que ordenado según las reglas de la razón, la infancia, que es el punto de partida de ese proceso, no puede ser una fase desreglada, sobre la cual no hayan preocupaciones formativas, ¿no?
los maestros, los padres, habrían que dividir en tantas partes cuanto necesario las actividades para que adaptándolas a la especificidad y condición de aprendizaje de cada sujeto sea posible la conducción gradativa del proceso de conocimiento, ¿no? Una vez más, esta gradación o esta graduación ordenada que permite con que en la escuela la infancia sea metódicamente conducida hasta los puntos más altos del conocimiento, de un conocimiento que no se esgota, porque la sabiduría de Dios, siendo en la perspectiva comeniana, por supuesto, en la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios como infinita, en un mundo donde el aprendizaje se puede construir de todas las formas. Entonces, en esta perspectiva, el profesor empieza a aparecer como una pieza fundamental en un engranaje que es la didáctica, que convenientemente organizada y armonizada en sus partes y en su todo podrá ser puesta en movimiento sin el riesgo de dejar de progredir seguramente los aprendizajes. Y esto se garantiza solamente si el profesor o el maestro seguir el modus operandi de la naturaleza, o sea, de la propia providencia, de la propia del propio Dios magno que se presenta por medio de las cosas, y que el humano se aleja por corrompirse en medio a un sistema de creencias que no le permite comprender la complejidad y en complejidad y en profundidad todas las cosas que le cercan. Un poco más adelante en Didáctica Magna, Comenius nos dice que tampoco todo este hominis que empieza en su obra, dice respecto a una manía, a una epistemanía, como que todas las personas tuvieran que saber de todo. Él nos dice que no es posible hacerlo porque la vida es una. Y en esta vida nadie puede saber todo. Así que esto no debe servir ni para que la persona se prive o sea privada de aprender, ni para que los conocimientos sean reducidos para que les lleguen de forma residual. Comenius es muy generoso, por esto que yo tengo clasificado la teoría comeniana, así como la teoría de Kant, la teoría de Hegel, como teorías pedagógicas modernas de lo cuidado intergeneracional, porque tenemos acá un testamento antropológico de una visión histórica lineal de transición de la Edad Media para la modernidad, en este contexto donde la escuela, la educación tenía un rol todavía no determinado. Y estas bases del pensamiento pedagógico fue al mismo tiempo organizando en términos simbólicos y organizacionales o operativos el imagen y el funcionamiento institucional de esta escuela que despunta en la modernidad misma como una promesa de progreso social por medio de la instrucción, que es lo que vamos a tener propiamente en Rebart, ¿no? Bueno, entonces hablemos un poco más de la Pansofia. Yo les he traído algunas inserciones de
varios textos de Comenius. Inafortunadamente no están traducidas al español, pero creo que van a comprender, y estos slides se los puedo compartir sin problemas con ustedes. Recuerden que la obra comeniana es muy vasta y que van a encontrar insights que nos permiten reflexionar sobre la complejidad histórica de la pedagogía en distintos momentos y partes de este proceso constructivo de la teoría comeniana. Lo que tenemos acá es solamente un acercamiento a lo que a los referentes que pueden ayudar a caracterizar la idea de formación en la perspectiva pansófica de Comenius, que conlleva la pedagogía como un deseo un deseo civilizatorio para que la historia pueda ser cambiada. La pedagogía carrega en su condición de saber todo un deseo, toda una perspectiva de construcción de un sujeto que para existir depende de mediaciones para existir culturalmente, de existir como un sujeto culturalmente reconocido, depende de mediaciones que van a suceder a lo largo de su vida. Entonces, Comenius, que vivió en el inicio de la modernidad, con una época de muchísimas transformaciones, como sabemos, culturales, económicas, políticas, religiosas muy intensas, en un momento histórico la educación no era democratizada, era un privilegio de algunos estamentos sociales, especialmente para los hombres y las personas del clero, ¿no? Pero aún así, Comenius propone que la educación para las personas tiene como fundamento el hecho de que cada uno de ellas son la imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, también las mujeres. Y esto estamos a leer como un excerto de un texto del siglo XVI, cuando se dice que las mujeres fueron destinadas por Dios al gobierno de los pueblos, a aconsejar sabiamente a reyes, a príncipes, a la ciencia médica, a otras ciencias útiles al género humano, así como al don de profecía y a censurar sacerdotes y obispos, ¿no? Él nos dice también que las mujeres son dotadas de inteligencia abusada, o sea, de inteligencia perspicaz y aptas al saber, frecuentemente más que el sexo masculino. Qué curioso, ¿no? Por estas razones, tampoco se puede aducir cualquier motivo válido para excluir lo que él llamaba de sexo frágil de los estudios de la sabiduría, las ciencias. Justificativa una vez más es teológica. También las mujeres son imágenes de Dios. Entonces, la mirada de Comenius para la educación en este escenario era pansófico, o sea, de que el conocimiento debería ser aplicado a todas las personas, indistintamente, sin barreras sexuales, estamentales, etarias, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza. En este sentido, él nos dice que la pansofia puede ser comprendida como un sistema filosófico global. Incluso el propio Jean Piaget, que hace la presentación de la didáctica magna en una edición
de los inicios del siglo XX, comprende esto como una gran revolución histórica en el campo de la pedagogía. Este es un texto interesante también para leer. La introducción que Piaget hace de Comenius en esta edición que está publicada en español, Didáctica Magna. Entonces, él piensa en la inclusión o incorporación de estos grupos mencionados, pero también de las personas con discapacidades, ¿no? Hay un profesor de mi universidad que tuvo estudios muy referenciados sobre Comenius, que es Kuleska, un ruso que escribió, yo le destaqué esta frase en mis anotaciones, que Comenius anticipa de muchos años la necesidad de la educación de las mujeres, de las personas discapacitadas, por razones, claro, diversas. Y su posición es decorrente de sus presupuestos filosóficos, de una educación universal entendida desde la comprensión teológica que se justifica por esta idea de que cada uno es la imagen y la semejanza de Dios. Seguramente a partir de la noción positiva de una imagen de Dios, esta educación universal es la posibilidad absoluta de acceso al conocimiento, ¿no? Les decía sobre las mujeres, que es un dato muy interesante para se destacar. Entonces, el principio pansófico de Comenius puede ser encontrado en prácticamente todas sus obras. Comenius planteó que la popularización de la enseñanza debería ser un desdobramiento del compromiso, del comprometimiento teológico de los pueblos con Dios. Pero precisamos reconocer que este abordaje universal de la educación fue creciente en el sentido de salir del medio cristón europeo para las personas en distintos lugares del mundo. Un buen ejemplo de esto puede ser encontrado en los enfoques de didáctica magna y de la consulta general para la mejora de todas las cosas. En didáctica magna, Comenius piensa en los jóvenes cristianos de su continente, pero en el segundo caso, él propone que la educación tiene que extenderse a todas las naciones del mundo, que son las células más grandes de la organización social, incluso con la proposición de un sistema de comunicación padrón, de una panglotía, de una forma de comunicación que sea común para todos los pueblos, como un proceso también de aprendizaje a ser accionado en la escuela. Es interesante mencionar que en este libro de la consulta general para la consulta para la mejora general de las cosas, que tiene un nombre en latín que es Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, se tiene aquí una división de 7 partes, muy interesante, que es la panegercia, panaugia, pansofía, panpaidía, panglotía, panortosía y panutesia. Estas significan fases educativas que la persona sigue desde el nacimiento hasta la muerte. Desde la energía vital hasta la energía de la destrucción, como en la panutesía.
donde se propone que las personas sean llevadas a comprenderse integralmente, incluso en relación con la muerte, que es la puerta para la plenitud. O sea, es ahí, en la otra vida, en el cielo, donde la formación humana va a expresarse en su consistencia, en su efectividad, en su complejidad. Bueno, y hay una expresión importante de Comenius con su noción pansófica de educación, es homines, omnia, hominum, ¿no? Todos, todas las cosas, totalmente. Esta primera expresión, que homines, carga una idea de pansofia propiamente de pansofia, o sea, de que nadie puede estar alienado de la educación. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los jóvenes, viejos, adultos, ricos, pobres, hombres, mujeres, nobles, plebeyos, tienen necesidad y posibilidad de aprender. Comenius insiste en este tema diversas veces en este libro. Él reafirma constantemente que todos nacieron hombres, como se puede ver en esta segunda frase. Todos nacieron hombres. La educación es necesaria para que sean hombres y no animales feroces, no animales brutos, no palos inútiles. Entonces, para viabilizar este proyecto, Comenius afirma la necesidad de profesores, de maestros, que sean instruidos en todas las ciencias, las artes, las facultades, la lengua. El propio Comenius utiliza una expresión, una alegoría muy interesante para referirse a los profesores, que son los que tienen la voz viva. La idea de la voz viva no es solamente la idea de una comunicación eficaz para con el estudiante, pero de un sujeto capaz de tornar el mundo inteligible para los otros por medio de la estructuración didáctica. No como un mundo que se transfiere de sí mismo para el otro por medio de una enseñanza arbitraria, pero que se construye bajo el método natural de exploración de la naturaleza como fuente de los aprendizajes más importantes para la plenitud, para el alcance, para el logro de la plenitud, ¿no? Y la idea de maestro en Comenius está muy cercana de la idea del sacerdote. De la misma forma que el sacerdote debería ser un profundo conocedor y un ejemplo de fe, el maestro debe ser capaz de expresar y comunicar todo a todos. Deben ser reservatorios de conocimiento profundamente intelectuales y eruditos. O sea, aquí tenemos otra vez un rasgo del sistema de la didáctica moderna, que es el poder autorizado del profesor influir sobre los procesos de aprendizaje bajo esta concepción de que al enseñar, él se aproxima más de Dios por el propio proceso de perfeccionamiento que la enseñanza proporciona para que él tenga condición de ejercer esta sabiduría que le fue posibilitada en la relación con el mundo por medio de la sabiduría, de la razón, en la relación con los estudiantes.
Esto quiere decir que una comunidad docente especializada, bien preparada y con libros, con materiales que se pueda recoger para facilitar la enseñanza, era el camino para promover el conocimiento de forma integral, ¿no? Así como también el camino de la aplicabilidad, de no de evitar los errores o actividades desnecesarias que causarían enfado, desestímulo en los estudiantes. En esta concepción era muy importante para Comenius 5 cosas. Primero que la enseñanza práctica que se utiliza del método natural y que se aplica en la vida de las personas sin constituirse como un peso o un fardo para ellas, les ayuda principalmente a las personas que tienen menos tiempo disponible para la lectura. También ayuda a las personas que desean familiarizar con temas diversos, que introduce el pensamiento erudito y también otras fuentes de conocimiento desde la escuela infantil hasta la escuela de la muerte. Permite el acceso directo del sujeto a la idea y proporciona una democratización de las obras fundamentales, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva que se tiene incluso como una especie de protoforma de educación popular ahí en Comenius. Pero les quería preguntar si hasta aquí tenéis alguna cuestión, profesor Alexander, algún comentario. Si está bien, podemos seguir. Perfecto, entonces seguimos. Bueno, entonces en esta próxima frase sobre la condición humana, Comenius nos dice que de todo lo que ha sido dicho, queda evidente que la condición del hombre es semejante al del árbol. De hecho, así como un árbol frutífera como maciera, perera, figueira, videira, puede crecer solita y por virtud propia, mas un árbol silvestre solo da frutos silvestres, al paso que para producir frutos doces y maduros es preciso que un agricultor experiente la plante, la irrigue, la pode, la corte. También el hombre por sí solo crece con facciones humanas, así como el bruto con las suyas, pero no podrá tornarse animal racional, sabio, honesto y piadoso, que son las virtudes metafísicas de la perfección de la providencia, si antes no fueran en él insertados las semillas de la sabiduría, de la honestidad y de la piedad. O sea, Comenius está aquí claramente nos alertando para la falta de atención a los niños. Los adultos tienden a mirar a los niños considerándoles en esta fase infantil, pero olvidándose que ellas van a desarrollarse y ser adultas. O sea, es preciso vislumbrar los niños como ellas podrían y deberían ser según sus propios designios. Aunque no basta apenas vislumbrar estos futuros ciudadanos de bien, es necesario
construir esto, luchar para esto. Entonces, Comenius ilustra este hecho diciéndonos que una pequeña muda no se transforma en un árbol si no fue plantada, regada, cuidada, protegida y escorada. La madera precisa ser cortada, aplanada, entajada, polida y pintada de diversas cores para ser usada. El educador a Comenius entonces nos dice con uso de muchísimas metáforas y ilustraciones de agricultura, muchísimas cosas en sus obras. Esta metáfora que acabamos de leer puede ser explicada o entendida como que un principio de algo que es repetido e incutido en la infancia, se va a transformar en naturaleza del propio sujeto. Por esto, la primera edad, o sea, los primeros estadios de educación corresponden al momento de la semeadura y las demás edades son momentos de la colheita después de la semeadura. Entonces, lo que el hombre semillar en el inicio de su vida, va a colher más tarde. Entonces, visto que el objetivo principal de la educación es formar el ser humano como un ciudadano preparado para la plenitud, el propio Comenius nos dice que en el nombre, en el hombre, las raíces de todas las cosas y de todas las acciones se lanzan en la primera infancia. Todo lo que se hace después es efecto de un proceso de desarrollo, como están a ver en esta segunda frase. Entonces, en este caso, la figura de los padres, los profesores, los tutores es fundamental. Ellos deben enseñar no solamente en términos de contenido, de teoría, sino también por medio del ejemplo práctico. A ver, el próximo slide, donde Comenius nos dice que las crianzas son hombres de tenra edad destinadas a suceder a aquellos que ahora constituyen el mundo, el Estado, la Iglesia, la escuela, son hombres. Luego deben ser educados para plenitud humana. Son niños, luego deben ser tratados como niños, o sea, según su capacidad de comprensión propia de su edad. Son hombres de mañana, del futuro. Luego, para que realmente lo sean, deben ser instruidos en aquellas cosas que puedan hacerles útiles, ¿no? Es la expresión máxima del método natural que se extiende por toda la vida. Entonces, pensando en estas peculiaridades etarias, Comenius propone un nivelamiento de la educación y divide este proceso en 4 niveles de más o menos 6 años en cada uno de ellos. El primer nivel es el infantil, que se desarrolla en lo que Comenius llamó de escuela materna, a quien compite los padres conducir, ¿no? La segunda es la escuela vernácula, con responsabilidad institucional por medio de los ludos literarios, por medio del encuentro con la literatura, con una literatura que sea accesible, incluso en términos materiales para las personas. El tercer nivel o la tercera forma es la escuela latina,
que comprende el periodo de la adolescencia, más o menos, que también se puede conocer como gimnasio. En la traducción, por ejemplo, para el portugués, la escuela latina se llama de gimnasio. Y el último nivel, que es el cuarto, de la juventud, que sería como que el nivel universitario para nosotros hoy, por él fue llamado de academia. Entonces, de acuerdo con Comenius, la escuela materna debe estar en todas las casas, en la vernácula, en todas las comunidades, en todas las aldeas, los gimnasios en todas las ciudades y las academias en los reinos y las provincias mayores. Esto refuerza nuestra comprensión de su idea filosófica, que de una educación que se democratiza en términos de acceso popular en distintos espacios y tiempos de la vida colectiva en sociedad. Las asignaturas, los contenidos no deben ser enseñados de forma separada, de modo que se avance para una etapa posterior após el término de la primera, como que se estuviera estudiando una de cada vez. Comenius propone el contrario. Las materias del estudio deben ser divididas en clases, de modo que las primeras siempre iluminen el camino de las siguientes, que todos los estudios deban ser organizados de una forma que sea progresivamente posible la consolidación por quien aprende. O sea, el estudiante debe aprender un conjunto de cosas simultáneamente, concomitantemente, pues siguiendo las leyes del método natural, los contenidos deben ser siempre transmitidos en conjunto, como en un árbol, con sus partes bien distintas, pero que se crecen desde un conjunto, desde un caule que le sustenta, ¿no? Aún así, el Comenius, el autor Comenius nos dice que hay límites de estudiar varias cosas al mismo tiempo. El límite es no extrapolar la cantidad, la afinidad de la complejidad temática, porque se puede tener un efecto negativo de distracción en el estudiante. Son cosas que más adelante en nuestra historia de la pedagogía se involucraron en el debate sobre interés, sobre engajamiento, sobre motivación, que ya están claramente puestas en la literatura del Comenius. Bueno, en esta próxima cita se dice que en las escuelas de los niños más pequeños, que son las escuelas materna y vernácula, es necesario enseñar las cosas de manera más general y más elemental. Y en las escuelas siguientes, el gimnasio y la academia, de manera más particularizada y distinta, así como cada año un árbol lanza más raíces y más ramos, tórnase más robusta y da más frutos. Avanzando un poco más, aquí en esta próxima cita podemos leer que en la escuela materna deben ser ejercidos sobre todo los sentidos externos para que los estudiantes se habitúen a utilizarlos de manera correcta para el conocimiento de las cosas, de los objetos. En la escuela vernácula ejercítanse los sentidos internos, que son la imaginación y la memoria, y sus órganos respectivos, que son las manos y la lengua, leyendo, escribiendo, pintando, cantando, contando, midiendo, pesando, aprendiendo de memoria. En el gimnasio
fórmanse la inteligencia y el juicio sobre todas las cosas captadas a través de los sentidos, con el uso de la dialéctica, de la gramática, de la retórica y de todas las otras ciencias y artes enseñadas según el cómo y el por qué, claramente el cuadrivio, ¿no? Y las academias, en fin, formaron las cosas que pertenecen a la voluntad, enseñando a mantener las facultades en armonía, posibilitando el estudio de la teología en lo que se refiere al alma, de la filosofía en lo que se refiere a la mente, de la medicina en lo que se refiere a las funciones vitales del cuerpo y de la jurisprudencia en lo que se refiere a los bienes externos. Y podemos hacer una comparación metafórica, ya que el propio autor nos permite con sus alegorías desde la agricultura. La escuela materna sería como la primavera, ¿no? Llenas de flores, de frutos. La escuela vernácula como el verano, con sus espigas maduras, frutos precoces. El gimnasio como una especie de otoño que reúne los ricos frutos del campo. Esto nos dice Comenius, le estoy a leer. De los pomares, de las viñas, guardando en los depósitos seguros de la mente. Al paso que en la academia se simboliza el invierno, que prepara los frutos recogidos para varios usos, para que sean suficientes para todo el resto de la vida. Bueno, entonces vamos acercándonos un poco más de esta concepción de formación que se articula en en cuatro, se puede decir en cuatro elementos principales. Los sentidos, que se forma en la escuela materna, la memoria, que se estimula en la escuela vernácula, el intelecto y el juicio, que se construye y se consolida en el gimnasio y la academia. Esta es, a mí me parece que es el hilo conductor estructurante de la didáctica, como la estructuración operativa para enseñar, porque la ciencia del mundo como capacidad de pensarlo, no ciencia como disciplina, pero ciencia como capacidad de racionalizar, tornar las cosas inteligibles, empieza por los sentidos, por la imaginación, para después ir a la memoria. Propio Comenius nos dice, la memoria proporciona la inducción de elementos particulares que pueden hundirse por medio de la inteligencia, que es la capacidad de articularlos en formas más complexas de comprensión. Incluso en la educación infantil, donde Comenius dice que se debe insistentemente estimular el flujo de conocer, hacer y hablar. Esto es muy revolucionario para pensar la educación de los niños, porque incluso en lo que se sucedió después, en los siglos siguientes, en el siglo XVII, con los Kierkegaardens, que se popularizaron en el mundo como un modelo institucional para la primera infancia, ¿no? Aunque los Kierkegaardens tengan una propuesta de formación más abierta para los niños, la cultura escolástica de los colegios también se refletió en el modo de organización pedagógica de los jardines de la infancia, con muchos
muchas medidas punitivas, arbitrarias, incluso violentas, que siguen habitando el imaginario educativo de muchos padres, de muchas madres, que consideran el lenguaje de la violencia como el más eficaz para hacer con que el niño internalice determinado hábito. En Comenius ya es posible contrastar esta postura como un intento de la pedagogía en toda su extensión por la modernidad. Es un intento de plantear un humano que es capaz de construirse en interacción con otro por medio de los sistemas culturales que se transfieren, que son socializados bajo un conjunto de normas, de técnicas, de principios específicos, ¿no? Entonces, él propone una perspectiva de formación racional desde la educación infantil, con entradas para la música, para la brincadera, para la higiene, para el autocuidado y por supuesto para también la adoctrinación religiosa, para la búsqueda de la piedad, para el ejercicio de la memoria, de los sentidos, ¿no? Esto fue el punto de partida para toda la discusión que se sucedió sobre la educación de los niños en los jardines de infancia, ¿no? Así como las prácticas dirigidas hacia la exploración y el aprendizaje con las cosas de la naturaleza, los otros estagios del aprendizaje que las distintas escuelas en esta Pansofia conllevan, no deben ser exclusivamente de exposición magistral o de abordajes teóricas, pero sino de experiencia. Hay una frase muy conocida en portugués de Comenius que es: quien enseña a los otros si instruye. En portugués sería: quien ensina a los otros aprende también, ¿no? Porque por medio de la repetición los propios conceptos se tornan más firmes. Uno tiene la oportunidad de aprofundar sus propios problemas, sus propias comprensiones, y con esto, con esta creencia en el humano, en el poder humano de autorreflexionarse para cultivar una sociedad afeita o disponible para educarse, es un logro de la pedagogía que se conserva en la modernidad. Y Comenius, Comenius abordó bajo esta perspectiva un conjunto de temas que no caben en nuestra discusión en este tan corto espacio de tiempo. Lo más importante para esta nuestra síntesis, para pensar la formación, es que él propone una visión alternativa de educación que está seguramente muy a frente de su tiempo. Él ha podido unir el sentido viejo que el modelo renacentista, el renacimiento pleno, ustedes van a conocer, es un conjunto de innovaciones culturales en el campo artístico, cultural, social, también político, que empieza en el siglo XIV con un ideal, ¿cómo se puede decir?, de búsqueda, de afirmación del humano, con una importancia
de las artes, de la ciencia, de la literatura. Entonces se pasa desde una visión predominantemente teocéntrica, donde todo se explica desde un origen divina, para una visión de mundo antropocéntrica, donde el hombre va a asumir una visión, un papel, un rol central en relación al universo. Y este pensamiento resultó en el humanismo moderno, movimiento intelectual que se ha dedicado a la valorización de la condición humana y sus múltiples posibilidades de realización y descubierta en variados campos del saber, incluso en la ciencia, por supuesto, que va a desarrollarse por medio del experimentalismo positivista en el siglo siguiente, ¿no? Entonces, esta didáctica va va más allá de una cuestión meramente instruccional, porque en la Pansofia Comenius abre caminos para pensar la formación en términos de adquisición de un saber que permite al hombre ejercer la libertad de conciencia sin alejarse de la necesidad de asemejarse cada vez más con Dios, que es la fuente providente de toda la verdad, que la ciencia mimetiza por medio de la capacidad humana de encontrar en las cosas el sentido natural para comprenderlas, ¿no? Bueno, entonces pensando un poco más en términos conclusivos, se puede decir que, bueno, acá ya encierro esta pantalla. Se puede decir que en esta seara, en este lastro de una perspectiva de formación bajo una protoforma de pedagogía que todavía no se estructura como una pedagogía por no tener esta manifestación teórico-práctica, sino como la más robusta tentativa de la transición para la modernidad de estructuración de la práctica educativa bajo una concepción de metafísica, ¿no? De formación. Y esto todo es muy amplio, o sea, es necesario establecer recuerdos específicos para que podamos abordarlos en una obra que tiene una extensión bastante considerable. Se puede decir que Comenius propone caminos que van a facilitar el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, desde las cosas más sencillas a las cosas más complexas, que atribuye un sentido muy importante al lenguaje, a la comunicación, incluso por la necesidad de las personas aprender a ejercitar su lengua materna, su lengua vernácula, en la lectura bíblica de las escrituras. Comenius nos ayuda a entender que la institucionalización de la forma escolar tiene a ver con la gradación de expectativas de aprendizaje que van delineándose o dibujándose de acuerdo con las especificidades de cada edad o de cada fase de los estudiantes, que es necesario separarlos para que ellos tengan condiciones de aprendizajes grupales más o menos niveladas,
De esto todo resulta la didáctica, resulta el currículum, resulta la psicología de la educación, resulta un conjunto de disciplinas de la pedagogía que hoy nos anclan en este campo de reflexión sobre las posibilidades de mediación para la formación humana. Y en Comenius, esta formación humana es proporcionada por una Panzofia que transformaría positivamente la sociedad. Porque para Comenius, la educación no tiene un fin en sí misma. Ella es un medio para alcanzar un fin. Por eso su Panzofia es un tratado teleológico de virtudes, de capacidades, de objetivos que acercan el hombre de esta condición de plenitud. Pero aunque se busque virtudes en una sociedad ideal, el método comeniano es un método utópico. Es utópico por establecerse en un sueño con una Panzofia, bueno, que tiene muchísima complejidad de tornarse exequible. Y esta Panzofia, de hecho, no es un deseo de muchos gobernantes del mundo de hoy, ¿no? No tenemos dudas que esto, que en una perspectiva de derecho a educación como participación en espacios de aprendizaje que garanticen al sujeto construirse permanentemente como un individuo que tiene capacidad de agencia sobre el mundo, no es un objetivo de la sociedad bajo la hegemonía del capitalismo. Pero se puede decir que, como todas las pedagogías modernas más conocidas, en Comenius tenemos un sueño de una sociedad perfecta, de una sociedad libre del corrompimiento humano, de una sociedad que aliena los sujetos del poder de la educación como plataforma formativa, que hace con que las personas sean desconocedoras de sus propios derechos, de sus propias narrativas culturales, de sus propias historias colectivas, ¿no? Él sueña con una escuela donde los profesores y profesoras fueran bien formados, bien remunerados, que su estructura tuviera condiciones de funcionar adecuadamente, con bibliotecas en varios idiomas, con muchísimos objetos que tengan potencialidad didáctica, refletiendo a la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Esta utopía comeniana, ¿no?, en el sentido griego, no debe ser propiamente la utopía del lugar que no existe, ¿sabes? Porque la utopía comeniana es una utopía que nos invita todavía a soñar con una educación mejor. O sea, la utopía como el hecho de no parar de soñar, aunque estemos a mirar para un lugar que todavía no existe, que nunca existió, porque este sistema no se concretó en cómo fue idealizado en una parte del mundo, se puede todavía luchar por él. Yo creo que no estamos acá a plantear una escuela en el modelo curricular que ha propuesto Comenius. No se trata de preguntar a un clásico sobre qué debemos hacer para
confrontar nuestros problemas de la época. Esto sería un anacronismo profundo, o sea, una forma de interpretar la historia bajo una mirada descontextualizada, que vendría de la aplicación de una teoría en un contexto o en una situación que tiene un conjunto de características muy específicas, dada su especificidad histórica, pero de mirar hacia aquel conjunto de cosas que no tenemos, que no podemos desapropiarnos en términos de proyecto, en términos de horizonte, en términos de sueños, porque la pedagogía no existe fuera de estos deseos. La pedagogía es propiamente la manifestación de la necesidad humana de establecer un marco de principios que sean generadores de capacidades operativas con el fin de producir impactos formativos en las personas. Y esto se hace desde una perspectiva histórica, donde colectivamente miramos hacia el pasado, en el contexto del presente, miramos desde el pasado, en el contexto del presente, hacia un futuro, reconociendo lo que debemos preservar, cultivar y transformar. Entonces, es esta desde mi punto de vista, lo que Comenius nos convida, nos invita a entender de forma más interesante para este momento histórico, ¿no? Entonces, bueno, quedamos con algunos minutos para interactuar y desde ya les quiero decir que este es un acercamiento y la obra de Comenius tiene muchísimas otras posibilidades de entrada. A quienes les parezcan más interesante, yo puedo compartir otros materiales, incluso me dispongo a tener un rato de conversación con quien desea profundizar este tema. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí. Gracias, profesor Leonardo. Mientras se van animando a preguntar, yo ahorita no pude hablar porque tenía el audio, me habían quitado el audio. Ahí, digamos que hay una especie de consenso donde se dice que, pues, por supuesto, Luis Vives no, Comenius tampoco, incluso puede que ni Rousseau sean algo así como la modernidad pedagógica, sino que vienen siendo como precursores de la modernidad pedagógica. Listo, hay una especie de consenso ahí, pero digamos que también todos sabemos que cuando trabajamos con la historia, no cuando somos historiadores, sino cuando trabajamos con materiales históricos, las periodizaciones, los cortes que tenemos que hacer, siempre van a ser problemáticos, ¿cierto? Porque uno puede decir, la modernidad es un periodo, es una época y es la época que se nombra con la Ilustración, o uno puede decir la modernidad comienza con un acontecimiento, con dos acontecimientos históricos más bien, que han transformado el mundo, como el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos de España en 1492, o incluso puede decir que el origen de la modernidad es la universidad por allá en el siglo XII y en el siglo XIII. Entonces, como que esos cortes siempre, como que siempre, a pesar de que tengamos consensos, esos cortes siempre valen la pena volverlos a discutir. Y yo justo miraba su exposición, oía más bien, profesor Leonardo, su exposición y estaba tomando nota realmente de lo que venía diciendo y veía cómo nos presentaba la relación de Comenius con la razón, los cambios que introducen el concepto de naturaleza, el plantear la educación como un medio con el que el ser humano tiene que hacerse cargo de sí mismo, y así definimos la modernidad como la época en la que el ser humano
se ocupa de sí mismo a partir de sí mismo, la coeducación o la educación de las mujeres, la difusión de la enseñanza, el método a través de las lenguas y las ciencias, el realismo pedagógico y educativo de Comenio, su conflicto con el cristianismo, eh, y incluso la utopía comeniana con la que usted cierra su presentación es realmente la promesa emancipatoria de la educación. Y uno se pregunta si eso ya no es muy moderno, si todo ese contenido que le damos al trabajo, pues si la abstracción de la obra de Comenio que usted nos acaba de presentar no es realmente una abstracción que no, justo lo que termina mostrándonos, no solo la vigencia de Comenio o la oportunidad que todavía nos ofrece Comenio, sino también su relación con la modernidad. Pues, compartiendo pues el punto de vista que son como los precursores, que ahí está propiamente la pedagogía moderna, pero volviendo sobre lo que hemos aceptado, me surge esa inquietud. Muy, muy interesante el comentario. La verdad es que Comenius es propiamente, yo creo, que la síntesis en un personaje histórico más típica en el campo de la pedagogía de este tensionamiento cultural y epistémico que fue la transición de una forma de entendimiento del mundo centrada en, en una visión cósmica o en el teocentrismo para lo que caracterizó propiamente la modernidad y hizo con que la ciencia fuera posible, ¿no? Como un emprendimiento institucional del humano, como un saber que tenía desde luego la intención de separarse de otras formas de epistémicas de sentido para la vida. Y esta porosidad se encuentra en, bueno, yo estaría mintiendo si les dijera que he leído todas las obras de Comenius, ¿no? Yo he leído 3, propiamente las 3 que he indicado, y de Didáctica Magna he leído más de una vez por tenerla como una referencia importante para mis clases, ¿no? Desde el grado hasta el doctorado. A mí me parece fundamental que los estudiantes se ubiquen como en una trayectoria de producción de conocimiento que torna inteligible un proceso que para muchos otros que empezaron históricamente en este momento, nació de la voluntad de perfeccionar un sistema de cosas, un humano que estaba alejado de sí mismo, oscuro de sí mismo, por no comprenderse, por no desarrollar su herramienta básica como reflexo de esta entidad metafísica plena en sabiduría, que es la razón. Uno puede estar pensando, bueno, no sería contradictorio la defensa de una educación que tenía su plenitud en la vida más allá, mientras en esta vida la razón fuera cultivada. Esta es la contradicción de la modernidad, la contradicción que tampoco nosotros hemos Exacto, superado. eso. superado. Sí, porque yo pensaba, no necesariamente la pansofía de Comenio tiene más contenido teológico que Sí, nuestra aspiración a perfeccionar la humanidad mediante la educación. Eso también tiene, ese fin teleológico también tiene un contenido teológico. Y es ahí donde nosotros creemos habernos movido muchísimo, muchísimo con respecto a Comenio, y puede que sí, en cierto sentido, pero en cierto sentido también podemos reconocer como nuestra cercanía.
Alguien nos escribía en el chat, ¿no? A Nayara Costa, está escrito en portugués, supongo que sea de Brasil. Hola Nayara, nos dice que nos pregunta si la propuesta fue aplicada en una experiencia directa o más próxima en este recorte temporal. No, bueno, como sucedió con Rousseau, también con Lemil, ¿no? con la obra Lemil, que fue, según Frank Camby, el segundo bestseller pedagógico de Europa. El primer bestseller fue Táctica Magna. El sistema comeniano no se concretó como base de organización para un sistema institucional de escuelas, pero los rasgos de esta comprensión de una educación que se estructura a partir de la división etaria, de la progresividad de los contenidos. Esto es lo que caracteriza la forma escolar en su manifestación más básica, como conocemos, especialmente en el contexto del sistema de Condorcet, el sistema de instrucción pública francés de Condorcet, después de la toma de poder por Napoleón. Esta escuela seriada con la división de grupos, con los saberes organizados en asignaturas que cargan contenidos. Este dibujo fue imaginado por Comenius. Claro que hay un conjunto de referencias anteriores a las cuales Comenius se vincula, pero es de su imaginación didáctica, de su obstinación, debo decirles, que parte esta comprensión de una institución que puede funcionar con un conjunto de normas y principios que le caracterizan, pero no se concretó propiamente en una experiencia que se puede decir, bueno, acá tenéis una escuela comeniana, acá tenéis un sistema que implantó el método comeniano, ¿no? Bueno, hay que decirles que no hay purismo en pedagogía. Es imposible, es muy difícil que haya purismo metodológico en pedagogía, como nos explica Wilfred Carr, que es un filósofo de la educación, ahora estoy en duda si es inglés o australiano, pero en un libro que es una teoría crítica para la educación, cuando discute el problema de la relación teoría y práctica, él nos ayuda a pensar en esta aplicabilidad de un sistema pedagógico a una experiencia concreta. La práctica siempre va a ser más compleja que la teoría. Y la tentativa de customizar la práctica en un discurso teórico sobre ella puede generar una incapacidad de comprenderla en su concretud, que depende de su complejidad contextual. Así que bajo los tensionamientos políticos que sucedieron en Europa después a partir del siglo XVII, tenemos ahí una sobreposición de sistemas pedagógicos que van amparándose unos en los otros sin explicitar esta conexión de vinculación teórica, epistémica o que sea. Por ejemplo, Comenius no es propiamente un autor citado por Rousseau, que no es un autor citado por
los escolanovistas. Se les frené, ¿no?, a encontrar referencias a Rousseau, aunque la comprensión de la infancia nos llegue en la escuela nova con el concepto de centro de interés a partir de esta imaginación comeniana de una infancia que debería ser respetada en su especificidad, cuya abordaje pedagógica tiene rasgos compatibles con lo que es posible accionar en esta edad, según capacidades físicas y psíquicas del niño, de la niña. Todo esto es muy contemporáneo si paramos para pensar en lo que constituye la imaginación pedagógica moderna y contemporánea. Así que mirar para los clásicos es entender que somos herderas y herderos de una historia académica y profesional que nos implica en este trabajo de comprender los movimientos históricos de creación y recreación de los sentidos para la pedagogía. En Comenius no es la pedagogía la preocupación misma, pero el proceso operativo de transformar esta perspectiva filosófica en una práctica posible, que es la enseñanza por medio de la didáctica. Pero el trabajo que se hace de teorización de la pedagogía, a partir de ahí, como vamos a ver en la próxima clase, descortina la pedagogía como el espacio disciplinar o disciplinario donde estas reflexiones que en Comenius están sueltas, muy difusas en una filosofía metafísica del aprendizaje o de la formación humana, en la pedagogía. O sea, estas reflexiones van a insertarse en una disciplina que se llama pedagogía un poco más adelante con otros autores. Por eso todo creo que estamos con un autor que debe ser consultado y leído a pesar de que estemos muy lejanos de él en términos históricos y temporales. Bueno, profesor Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No extrañar lo que nos acaba de comentar de que a Comenio poco se lo lee o que a veces ni se lo cita, y porque pues creo que una cualidad de nuestro campo es la amnesia. Hoy por hoy, solo para comentarle esto, profesor, un coordinador pedagógico, o sea, empecemos por ahí, ¿cierto? Un coordinador pedagógico le dijo a los profesionales pedagógicos que tiene a cargo que no hay que leer a esos barbados que nadie entiende, que lo que hay es que vivir. Entonces, empecemos cuando personas que se nombran coordinadores pedagógicos arrancan por decir no hay que leer, y mucho menos leer esos barbados a los que nadie entiende. En fin, muchas gracias. Gracias a ti, profesor. Muchas gracias. Bueno, para pensar. Es bueno para pensar y para conversar en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos entonces el lunes con el profesor Renato, el miércoles con el profesor Leonardo, y espero que podamos seguir alimentando y compartiendo con otros también el enlace para que más personas nos sigan. Cuídense mucho, que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en la próxima clase con nuestro diálogo con Kant, que nos invita a la mayoría pedagógica. Entonces salimos de una perspectiva donde la plenitud se alcanza solamente después de la muerte, para la posibilidad de encontrar a un humano pleno en la propia vida terrena, con Kant. Bueno, entonces, hasta la próxima. Chao. Chao, muchas gracias.